Hola, hoy vengo a rescatar tus orquídeas, así que no trasplantes tus orquídeas hasta ver este video por completo. Y es que hay muchos errores que he visto que se están cometiendo con las orquídeas al momento de trasplantarlas, que tienen fácil solución, y es que muchas veces suceden por desesperación. Esa gana de que nuestra planta ya genere nuevas floraciones o inclusive simplemente verla en una nueva maceta. Es importante que sepan de primera medida que es prohibido, les prohíbo trasplantar una orquídea cuando está en etapa de floración. Y es que sí, se puede hacer, ustedes pueden trasplantar su orquídea cuando está en etapa de floración, la pueden colocar en una maceta más grande, más bonita, con nuevo sustrato, etcétera. Pero créanme que esa floración no les va a durar lo que normalmente duraría, que es entre 6 meses hasta un año. Imagínense, las orquídeas Phalaenopsis tienen floraciones tan duraderas. Y asimismo, ellas pueden tardar entre 6 meses a un año, inclusive más, en recargar energía y generar esas floraciones. Inclusive les cuento que estas orquídeas que compramos en los viveros, en los supermercados o que muchas veces nos regalan, han pasado por un proceso de alrededor de 5 años en los cuales han estado en laboratorio y en vivero recargando energía y generando esa floración con las que la llevamos a nuestra casa. Y no sé ustedes qué piensen, pero para mí es una tragedia arruinar una planta completamente sana simplemente por verla en una nueva maceta. Y sí, es raro verlas en esas macetas tan pequeñitas, con tan poquito sustrato, como tan chiquiticas, y queremos verlas así grandes, frondosas, así como su floración, y creemos que les está faltando algo. Pero quiero que caigan en cuenta de algo, y es por qué en los viveros las producen así. Porque en los viveros sí las plantas dan resultado, crecen en estas macetas pequeñas, porque sacan esas floraciones tan exuberantes. Eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Y es que nuestras orquídeas Phalaenopsis no solamente se nutren del sustrato que traen en estas macetas, ellas se alimentan también del aire, de la humedad que hay en él, y cuando queremos nutrirlas por medio de las raíces, simplemente debemos fertilizarlas en el momento del riego, y es lo que hacen en estos viveros. Así que si estás queriendo trasplantar tu orquídea Phalaenopsis porque sientes que en la maceta donde está no está recibiendo la suficiente nutrición, lo que yo te recomiendo es que la fertilices al momento del riego. ¿Y cómo lo harías? Lo debes hacer con un fertilizante que sea apto para orquídeas, ya sea químico u orgánico, pero como tu planta está en floración, debes utilizar una dosis mínima. Yo te recomiendo un cuarto de la dosis que recomiendan. Ten en cuenta que si utilizas fertilizantes orgánicos caseros, debes utilizar un riego. Si aplicas el fertilizante al siguiente riego, simplemente riegas con agua tu planta. No sobrecargar las plantas para que no vayan a quemar la floración. Y si utilizas un fertilizante químico, ten muy presente los tiempos que requiere ese tipo de fertilizante para volver a aplicar. Y si el problema es porque no te gusta la maceta en la que viene tu planta, porque no es llamativa, no es lujosa, no es agradable a la vista o descoordina con el ambiente donde quieres tener tu planta, la solución es muchísimo más sencilla. Vas a comprar la maceta que a ti te guste, que se adapte al ambiente donde quieres tener tu planta, si es lo que buscas, y solamente vas a tener en cuenta dos situaciones para esa maceta, y va a ser que sea una maceta un poquito más grande que la maceta transparente que ya trae tu orquídea y que tenga al menos un agujero en la parte inferior. Eso es lo único que debes tener en cuenta. ¿Qué vas a hacer? Vas a sobreponer tu orquídea, tu planta, sin sacarla de la maceta en esta nueva maceta que tú quieres utilizar, y vas a ver que va a armonizar el lugar sin que afectes a tu planta. Así tal cual como lo acaban de ver en el video.
Y ya pasando de este error fatal que es trasplantar nuestras orquídeas en etapa de floración, ahora vamos a ver otro de los errores que es muy común y la verdad casi nunca lo notamos y la verdad es el causante de que muchas orquídeas no florezcan, que no crezcan, que se queden estancadas, que no prosperen. Y es que la verdad es muy fácil cometerlo. Toquen tambores porque les va a sorprender este error. Y es trasplantar la orquídea inmediatamente después de que le ha pasado la floración. Díganme ustedes si no les ha pasado. Yo creo que acá hay muchas personas que ya han trasplantado orquídeas, que hay muchas personas que ya han arruinado sus orquídeas con eso. Y me van a decir ustedes, pero ¿cómo así? Si ya le pasó la floración, si se supone que la floración es lo más delicado de la planta. Pues resulta que no. Luego de que pasa la etapa de floración, la planta entra en una etapa de reposo. ¿Qué es una etapa de reposo? Es una etapa en la que simplemente la planta, digamos, respira. Ella está subsistiendo ahí, quedó agotadísima de toda esa floración que dio y ella dice, me merezco un descanso, ¿cierto? Normal, después de que dan flores por 6 meses hasta un año, ¿verdad? Y en esta etapa de reposo, las orquídeas disminuyen su actividad metabólica, es decir, dejan de consumir tanta agua, tantos nutrientes, se ponen lentas y asimismo dejan de crecer sus raíces, deja de producir nuevas hojas y lo que hace es simplemente cuidar su estructura, cuidar las hojas y las raíces que ya tiene. ¿Y qué pasa si trasplantamos nuestra orquídea en esta etapa? Pues resulta que como la planta está lenta, no va a absorber los suficientes nutrientes, no se va a adaptar con facilidad a ese nuevo sustrato, a esa nueva maceta, a ese nuevo ambiente, va a pasar por más estrés del que pasa con el trasplante y empezará a perder sus raíces, empezará a perder sus hojas porque ella empezará a alimentarse de las hojas que aún tiene y la empezaremos a perder porque tampoco va a empezar a absorber la humedad. Así que les recomiendo que sean pacientes y no trasplanten su orquídea cuando está en etapa de reposo. Vamos a dejarla descansar unas cuantas semanas luego de que pasa la floración y ya pasadas alrededor de 3 o 4 semanas podemos empezar a aplicar riegos con aloe vera, que esta es la solución para activar la planta. El aloe vera es reconocido por ser un excelente enraizante y lo que va a hacer es ayudar a su planta a que entre en esa fase activa, que esas raíces nuevamente broten, que la planta genere nuevas hojas, porque necesitamos nuevas hojas, que la planta se ponga más frondosa, porque en medio de esas nuevas hojas es donde va a generar las nuevas floraciones, que es lo que buscamos con nuestras orquídeas. Para eso las cuidamos, para que tengan nuevas floraciones. Es así, ¿cierto? Bueno, si ustedes no saben aplicar el aloe vera, es muy sencillo. Yo ya tengo un video muy completo en el canal, pero es tan fácil como tomar un trocito de aloe vera ya desyodado y licuarlo muy bien con el agua con la que van a regar su planta, que ya saben, les recomiendo regar por inmersión. Lo pasan por el colador para que no queden partículas y riegan su planta si quieren cada vez que tengan que hacer el riego con aloe vera. En alrededor de un mes ya la planta va a estar generando nuevas raíces. Esas raíces antiguas van a empezar a brotar nuevamente y la planta entrará en su fase activa y empezará a crecer y estará lista para trasplantarla. ¿Y cómo sé que mi planta ya entró en una fase activa, que ya está en crecimiento? Yo no sé de eso, pues es muy fácil. Van a revisar las raíces que ya tiene su planta, no tienen que ser raíces nuevas. Las raíces que ya tiene su planta van a empezar a sacar como punticas verdes o moraditas, se van a empezar a estirar y a crecer. Se ponen de un tono más claro que el resto de la raíz y eso significa que la raíz ya está en crecimiento. Es importante dejarla crecer un poco, no la vayan a trasplantar en cuanto ya empezó a aparecer el botoncito de la primera raíz. Déjenla que crezca un poco, denle tiempo a la planta que se active bien.
Otra forma es ver las nuevas hojas. Acá como ven, esta es una planta que tanto ya le están creciendo las raíces como está generando nuevas hojas, y es que yo le he estado haciendo el tratamiento de la aloe vera y es muy efectivo, así que se lo recomiendo porque esto lo que hace es ayudar a que el trasplante sea mucho más efectivo, que tengan más seguridad de que ese trasplante va a ser de calidad y que no van a arruinar sus plantas, que va a generar esa planta una floración muchísimo más rápido que si la dejáramos solita o que si la trasplantáramos de una manera incorrecta. Bueno, ya sabiendo esto, ya tendríamos lista nuestra orquídea para trasplantarla, ya estaría en el momento justo para trasplantarla. Pero les voy a hablar de otros errores que se cometen ya justo en el momento que se está trasplantando. El primero, yo ya les he dicho en otros videos, pero para quienes no han visto esto, todavía no lo saben, es importante que trasplanten sus orquídeas en macetas transparentes, con muy buenos agujeros para que tenga buena ventilación, buen drenaje de la humedad, que no vaya a retener humedad su planta, porque ya saben que la humedad es enemiga de las orquídeas. El exceso, ¿no? El exceso de humedad es enemiga de sus orquídeas. Segundo, cuando ustedes trasplantan sus orquídeas, no les dejen el corcho. Ese corcho, ese tapón, simplemente en los viveros me van a decir, pero en los viveros se lo dejan. No, lo que pasa es que en los viveros los utilizan para darle estabilidad a la planta, porque no la riegan tan seguido, porque tienen unos controles de humedad mucho más específicos, allá tienen termómetros de temperatura, etc. En nuestras casas no, a nosotros nos toca básicamente lo empírico, así que debemos tener más cuidado, y la esponja, este corcho, retiene demasiada humedad. Sacando ese corcho vamos a poder controlar mucho más fácil el tema del riego y la humedad de nuestra planta. Un error fatal que me estaba saltando y que es una bobada, pero la verdad mata orquídeas por montón, es no regar la orquídea previamente. Es importante que ustedes hayan hidratado, le hayan hecho el riego a su planta 2 a máximo 3 días antes de hacer el trasplante. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan y trasplantan su orquídea y tiene esas raíces secas, se van a fracturar muchas. Si ustedes no han visto, las raíces de las orquídeas son muy cristaludas, no sé cómo decirles, pero se parten con mucha facilidad. Y entre más raíces rotas, la planta va a durar mucho más tiempo recuperándose, gastando energía en recuperar esas nuevas raíces, se va a poner nuevamente lenta y no va a crecer como queremos, no nos va a dar esa floración tan rápido como queremos. Entonces es importante hidrátenla, preferiblemente unos 2 días antes. Les garantizo que con ese tiempo las raíces van a estar flexibles, movibles, fáciles de manipular, va a ser muy fácil sacar el sustrato, va a ser fácil quitar ese corcho, poder hacer el trasplante muy fácil, no se van a partir esas raíces, va a ser un trasplante muy relajado. Mientras que si están secas, Dios mío, van a estar rompiendo y partiendo raíces a cada rato y, mejor dicho, se van a desesperar, van a ver cómo se pone la planta de resentida. Entonces, hidrátenla, por favor, 2 días antes de hacer el trasplante. Nos quedan los últimos 2 errores fatales y quiero que ustedes tengan muy en cuenta esto, y es el sustrato. Tanto es importante eliminar el sustrato que ya trae la planta porque no aporta buenos nutrientes, porque ya está deteriorado, inclusive va perdiendo tamaño, va perdiendo calidad, a punto que con el tiempo se vuelve como tierra, y ya saben que las orquídeas no se cultivan en tierra porque retiene mucha humedad. Entonces es importante eliminar todo ese sustrato. Pero también es importante revisar la calidad del sustrato en el que vamos a trasplantar nuestra orquídea. Así que revísenlo muy bien, revísenlo que no tenga mal olor. Si lo han tenido mucho tiempo almacenado, es importante que lo desinfecten porque retiene humedad, retiene hongos, depende de cómo lo hayamos almacenado, puede estar contaminado. Así que revísenlo muy bien, desinféctenlo. Yo ya tengo un video por acá en el canal donde les explico cómo se puede desinfectar el sustrato, búsquenlo por ahí. Y
también es importante que el sustrato sea del tamaño adecuado. No vayan a utilizar un sustrato demasiado grande para su orquídea porque en un inicio va a estar muy seco este sustrato y con el tiempo va a ser un sustrato que retenga demasiada humedad. Y tampoco utilicen un sustrato muy pequeñito porque se va a deteriorar muy rápido, va a empezar a retener humedad en exceso desde el comienzo. Entonces, un sustrato que tenga un tamaño entre 1,5 centímetros, 2 centímetros, inclusive hasta 3 centímetros de grosor. Pero he visto sustratos de 5 centímetros que son para otro tipo de orquídeas como las catleyas, otras orquídeas que necesitan un sustrato grande. Entonces, asegúrense que sea sustrato para orquídeas Phalaenopsis. Y ya por último, pero no menos importante, como siempre les digo, hay un error fatal luego de que se hace el trasplante. Adivinen cuál es. Adivinen. Y es regar la orquídea demasiado rápido después del trasplante. Ya he visto varias orquídeas perdidas por esta razón. Y si regamos a los 2 días, a los 3 días después de hacer el trasplante, la planta se va a llenar de hongo. No tengo imágenes de esto, pero la verdad yo creo que lo sienten en mi voz. Es triste ver una orquídea que ha sido bien trasplantada y que la arruinemos simplemente por regarla 2 o 3 días después de haber hecho el trasplante. Cuando ya hemos hidratado el sustrato, cuando lo vamos a pasar a la maceta, que no se debe encharcar tampoco. Pero si llegamos y trasplantamos a la orquídea cuando todavía no ha absorbido el agua, cuando está en esa etapa de que quiere adaptarse a ese nuevo sustrato muy rápido, no sé por qué sucede, pero las raíces se llenan de hongo y se mueren súper rápido las plantas porque le da hongo al tronco de la planta y se empiezan a caer las hojas y eso ocurre en un par de días. Ustedes no me lo creen, no sé si a alguno acá les haya pasado, pero es catastrófico. Entonces, aguántense esas benditas ganas de regar la planta tan rápido. Dependiendo de su clima, si su clima está frío, si está lluvioso, 8 días, 10 días, inclusive hasta 15 días pueden pasar y su planta no va a necesitar agua después del trasplante. Es importante que ustedes dejen raíces a la vista en el trasplante para que ustedes puedan ver cuándo se ha secado esas raíces, que se pongan grises, blanquecinas, bien plateadas y también que vean que ese sustrato volvió a ese color normal cuando hicieron el trasplante, que se vea seco. Que la planta de verdad les pida agua. No esperen tampoco a que las hojas se pongan flácidas, pero sí denle tiempo a la planta de que les pida agua y ojalá ese primer riego sea también un riego de agua con aloe, que sea un agua de buena calidad porque también fallamos en el agua. Y desde que ustedes se aguanten esas ganas de regar su planta, que eviten todos esos errores de los que ya hemos hablado durante todo el video y les aseguro que van a tener un trasplante exitoso. Y ya haciendo todo esto por el video de hoy, no olviden suscribirse, comenten, díganme qué más les gustaría saber sobre las orquídeas, sobre estas plantas. Les voy a estar subiendo mucho contenido. Muchas gracias por llegar hasta acá. Como siempre, sigan amando, cuidando y disfrutando de sus plantas. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.